En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Llegamos a la última jornada de estos días de ejercicios y de retiro. Quería ofreceros unas pautas o puntos de meditación y de oración, hablándoos de la Virgen María. Ella en la Iglesia ocupa un puesto central. Lo repito, central, no es periférico, porque el centro de la vida cristiana es una persona, Jesucristo, y éste ha venido al mundo fruto bendito del seno de María. Por tanto, ha sido Jesucristo quien ha asociado a su madre de una manera singularísima, como a ningún otro. Y por tanto ella está en el centro mismo, no porque ella ni sea adorada ni sea el centro del cristianismo, ¿no? Pero es que Jesucristo la ha puesto junto a sí desde el comienzo. No solo desde el comienzo en la historia, sino cuando se estudian estos temas, se dice que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando deciden la encarnación, hablando a nuestra manera, cuando deciden la encarnación, en ese mismo decreto deciden la existencia de María. Luego venimos todos los demás, pero ese momento, por llamarlo también a nuestra manera, pues estamos en la eternidad, ¿no? Estamos en la teología, se dice que en el mismo decreto en el que las personas divinas deciden la encarnación, en ese mismo y no otro, es decidida la predestinación de María, la existencia de María, la que va a ser la Madre de Dios. Todos los demás venimos después. Hemos sido pensados en el Verbo, sí, pero ella, junto a Jesucristo, su Hijo, y en el momento mismo de la decisión que Dios libremente ha querido tener con toda la humanidad, abriendo su intimidad para incorporarnos a nosotros. Todo el misterio de la redención nos viene por María. Y toda la redención se ha hecho con ella. Y de María nunquam satis. Se dice en latín, que en castellano es, de María nunca diremos lo suficiente. Nunca podemos decir basta, porque ella ha sido asociada, no porque nosotros la ensalzamos. No somos nosotros quien le damos a ella el título de madre, de otros títulos en los que no entro en este momento, no, sino es Jesucristo el que la ha incorporado. Es Dios el que la ha hecho madre y la ha incorporado a la obra de la redención. En el hogar de Nazaret, María ocupa un lugar muy especial, como en el hogar lo ocupa la madre. Y sois llamadas, con el carisma que Prados ha recibido para la Iglesia, pues para ser madres al estilo de María en vuestros hogares, para ser padres al estilo de San José. Por tanto, María, en el plan de la redención y después en la relación afectiva que tengamos con ella, y concretamente en este carisma hogar de Nazaret, pues tiene un papel fundamental. Esto es así, como se expresa en las oraciones que cada día vais haciendo y cómo se expresa pues en el cariño, en las fiestas, en el recurso permanente a María Santísima. No os parezca nunca demasiado. Ese es un punto fundamental en la vida cristiana. Ahí está toda la tradición de la Iglesia, empezando por la esclavitud mariana de San Ildefonso de Toledo, que es el que introduce esta actitud,
la toma San Luis María Griñón de Montfort y hace pues de la verdadera devoción a la Virgen María, y que podéis leer con fruto siempre ese libro. Es bonito y es cariñoso hacia la Virgen María, y llegando pues al Concilio Vaticano II, donde María ocupa un lugar en la Lumen Gentium, porque es un miembro privilegiado, es la madre de la Iglesia, ¿no? Uno de los padres conciliares en un momento dado hablaban en latín todo el tiempo, ¿no? Leyendo las actas, sube al púlpito aquel o al estrado el que tenía que hablar y empieza diciendo: de la devoción a la Virgen no estamos discutiendo, porque aquí cada uno a qué más. Muy bonita aquella apreciación, ¿no? Estamos deliberando dónde colocarla en la Constitución Lumen Gentium. El lugar que Dios le ha dado, ese le tiene, no se lo damos nosotros. Pero a la hora de, bueno, al final, el capítulo 8 de Lumen Gentium. El Papa Juan Pablo II había sugerido que fuera el segundo capítulo. Después de la Trinidad estuviera María y luego ya el pueblo de Dios, etc. Pero bueno, no prevaleció aquella postura. Pero todos, y el que lo dijo, pues lo decía también, recogiendo el sentimiento de todos, aquí no estamos deliberando sobre la devoción a la Virgen. Estamos deliberando otros aspectos. Pues eso diría. Aquí no se está discutiendo del amor a nuestra Madre, la Virgen, nuestra Madre del Cielo, sino que a partir de ese amor, puesto que es Jesucristo quien nos lo ha dado como Madre, reflexionemos en algunos aspectos, ¿no? Tampoco agotaré el tema, ni mucho menos, ¿no? Subrayaría aquel capítulo 12 del Apocalipsis, Apocalipsis 12. Apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada de 12 estrellas, ¿no? A mí hay cantos del Camino Neocatecumenal que me gustan mucho, y este es uno precisamente, lo canturreo muchas veces, pero bueno, no porque sea de aquí o de allá, sino porque me gusta. Y además, cantando esa canción, uno canta el capítulo entero, porque es el capítulo 12 del Apocalipsis. Apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Y apareció un dragón rojo. Esto es el Apocalipsis, ¿eh? Un dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos. Es como la bicha, ¿no? Le cortas una cabeza y le sale 8. ¿No? Le cortas un cuerno y le salen 7, ¿no? Un dragón rojo que viene para robar al niño cuando lo dé a luz. Por tanto, ahí en ese capítulo 12, que os invito a leer, se explica el drama de la humanidad. El drama de la humanidad es una mujer que va a dar a luz y el demonio, porque así lo llama el propio capítulo 12, ¿no? Satanás, más adelante, viene a robárselo. Y es así. Hay un libro escrito por Carmen Hernández, que está en proceso de beatificación, como sabéis, es donde he visto con más desgarro describir el drama de nuestro tiempo, que se concentra en este eliminar al niño del seno de su madre. Con éxito, porque son millones y millones los que son eliminados en el seno materno. Y esa es obra del demonio. Es palabra de Dios. Por eso ese capítulo 12 describe el drama de la historia. Y estamos viviendo inmersos, creo que especialmente en estos tiempos, en ese drama. Y en ese contexto surge el carisma del hogar de Nazaret. O sea que ese es el telón de fondo. Una mujer, María, la Iglesia, cada una de vosotras. Y el demonio que quiere arrebatar al hijo, a los niños. Entonces así, o sea, este carisma se ha abierto camino en la Iglesia y en la sociedad en medio de esta lucha dramática. O
sea que esto no es una cosa de cuento de hadas que os voy a contar a vosotras, ¿no? Sino que la lucha dramática, pero nada menos que con Satanás o contra Satanás. Pero tenemos como aliados a María. Es curioso esto, a lo largo de la historia estos detalles, ¿no? Porque cuando el niño nace, la madre se lo lleva al desierto. Y entonces el demonio no ha podido hacer nada con ese niño, que es el Mesías, es Jesucristo. Pero puesto que el demonio se ha quedado chafado y contradicho y se ha frustrado, se dedica a hacer la guerra a los seguidores de Jesús. Eso es lo que pasa. Bien, pues ahí está el capítulo 12. No me quiero poner apocalíptico, pero es que es así. Capítulo 12 del Apocalipsis es un contenido precioso. A mí, por lo menos, me gusta especialmente. Pero es que esa señal es la que en Isaías, Natán, el profeta, le ha pedido, o Acaz se lo ha pedido al profeta, ¿no? Pídeme una señal, no te voy a dar otra. La Virgen da a luz un hijo y le pone por nombre Jesús. Luego María, en la historia de la salvación, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y final de la historia, es la señal que Dios nos ha dado a todos. Podemos ir contemplando distintos aspectos de la vida cristiana. Hemos empezado por Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Iglesia, la vida cristiana, cómo seguir a Jesús, aceptar la propia cruz y abrazarla, las purificaciones de los apegos, todo sí. Se pone uno a describir y no acaba. Pero hay una señal, es decir, en María está todo hecho, todo cumplido, lo dice el concilio en esta Constitución Lumen Gentium. En María el pueblo de Dios contempla aquello a lo que está llamado y ve realizado en ella lo que un día se realizará en nosotros. No solamente se realizará, sino que pide una señal. Recordamos aquel pasaje de Dios que habla, nosotros que preguntamos, a veces no entendemos. Ahí tienes una señal. A María le dieron la señal de su prima Isabel, que iba a dar a luz un hijo y eso que era ya mayor, estéril, etc. Es decir, en la vida, en nuestra vida, Dios irá poniendo señales y a cada uno le pondrá las suyas, momentos, datos, consejos, signos. Pero hay una que nos la da el Señor para todos. Pídeme una señal, pues no tendrás otra que esta. María es la señal de que la santidad a la que Dios nos llama es una realidad. Dios va a cumplir, es una promesa y ya lo ha cumplido en su madre. Y mirándola a ella, nos aclaramos todos nosotros. Vamos a ir viendo algunos detalles. El pasaje de la pasión junto a la cruz de Jesús estaba María y la hermana, María de Cleofás, María Magdalena, pariente diríamos, ¿no? Y allí Jesús, viendo al discípulo amado, le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a él le dijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, en sus cosas, entre aquello que es imprescindible en la vida. No se puede vivir sin madre. En la vida espiritual menos todavía. Por tanto, esa escena es una escena para nuestra vida y para la redención del mundo fundamental. Jesús nos ha dado como madre a su propia madre. Lo hemos meditado muchas veces. En la encíclica que Juan Pablo II publicó, Redentoris Mater, sobre María, era un papa especialmente mariano,
todos lo han sido, cómo no, pero el Papa Juan Pablo II, de largo pontificado, pues tiene documentos y oraciones. No había lugar al que viajara que no editara una oración ante la Virgen, ¿no? Me acuerdo, algunos quizá de mi edad o cercanos quizá se acuerden, cuando vino a Asturias, a Covadonga, había estado en los lagos y tal y cual, se puso delante de la Virgen de Covadonga y estuvo 20 minutos en silencio. No sabía qué hacer, ni las cámaras, ni el protocolo, ni el príncipe Felipe que estaban. Allí estaban todos, ¿pero qué hacemos? Porque 20 minutos de reloj son muy largos, sobre todo cuando estás esperando que hay que hacer algo, ¿no? A él se clavó ahí delante de la Virgen, no había quien le moviera. Y era el Papa, pues claro, todos quietos aquí, ¿no? Por decir un gesto, me llamó la atención, porque no fue no sé, pues una veneración, minuto, 2, 3, no, 20 de reloj. Esto me acuerdo perfectamente, lo vi por televisión, claro. Bueno, pues María ha sido por él muy venerada y escribe esta carta encíclica Redentoris Mater. Y el punto central o el hilo de toda la encíclica es: dichosa tú que has creído. Por tanto, María es la Virgen fiel que ha creído la palabra de Dios y que sostiene nuestra fe. Dichosa tú que has creído. Es la alabanza o bienaventuranza de la prima Isabel. Cuando llegó María a casa de Isabel, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque cuando he oído tu saludo, etc. Dichosa tú que has creído. Y en la encíclica desarrolla todo este aspecto. María, modelo de creyente, y en eso ella pues, nos enseña muchísimo. Y el Papa se detiene un momento de la encíclica y ha avanzado, diciendo, porque María ha vivido la noche oscura de la fe más intensa de la historia. Y la compara con Abraham. Porque Abraham es el padre de la fe, así lo tenemos ya no solo los cristianos, también los judíos y también los musulmanes. Tienen a Abraham como el padre de la fe, porque es que Dios le pidió el sacrificio de su hijo, que había sido fruto de un milagro, y en él iba a tener una descendencia innumerable, y Dios le pide un día que sacrifique a su hijo. Y Abraham creyó, y Abraham lo ofreció. Y en el Monte Moria, aquel lugar de la explanada del Templo de Jerusalén, es donde Abraham realizó esta ofrenda de lo más valioso de su vida, o de lo único de su vida, que era Isaac, ¿no? Pero todos sabemos cómo termina este sacrificio. Dios le retira la mano y le devuelve a su hijo, al que ha ofrecido, pero ya hijo también no solo de la promesa de Dios, sino hijo también de su fe. Y la carta a los romanos dirá que Abraham es el padre de los creyentes. Pero en el caso de María, es que María asistió a la crucifixión de su hijo. Stabat mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, texto latino del Stabat Mater, que ha dado pues, a composiciones musicales, litúrgicas, etcétera, bien bonitas, ¿no? Y María vio expirar a su hijo. Dichosa tú que has creído, porque en ese momento María se apoya en lo que no ve, no en lo que ve. Lo que ve le desgarra el alma. Pero si este hijo, ella sabe bien cómo ha venido al mundo. Si este hijo es el Hijo de Dios, es fruto de la acción del Espíritu Santo en su seno virginal. Y con lo que ella ha pasado, diríamos, con él, de aquí para allá, de allá para acá. Y ahora Dios permite que sea crucificado de esta manera, como un malhechor, como un castigado de Dios, porque así es, cuando así le consideran, ¿no? Maldito el que cuelga en el madero, lo sacan de la ciudad para no contaminarse de esa maldición, ¿no?
allá fuera de la ciudad, es crucificado y ella no lo deja ni un instante. Yo no sabría decir las palabras, me ha tocado predicar algunas veces, ¿no?, sobre ese momento, es un momento supremo, ¿no?, de María, en donde ella ejerce una maternidad, pues, y una fe más que heroica, claro. Pero ¿cómo puede ser que mi hijo es el Hijo de Dios y Dios no intervenga? Pues Dios ha intervenido y en ese momento ella es la que resume la esperanza del mundo entero. Los apóstoles han ido unos por un lado, otros por otro. Los judíos y todos los que andan muerto a Jesús le tienen muerto y bien muerto. Le han traspasado con la lanza, le ponen en el sepulcro. Ella espera, contra toda esperanza, en el triunfo de su Hijo Jesucristo. Por eso a la resurrección San Ignacio en los ejercicios pone que fue a ver a su madre, aunque no está en el Evangelio ese relato. Otros dicen no hacía falta que fuera, puesto que ella no dudó en ningún momento. Que cada uno piense lo que quiera, pero a mí me parece bonita esa meditación. Cristo resucitado que va a visitar a su madre. Pero yo me estaba fijando en esto otro anterior, es decir, cómo María es modelo de creyente porque ha vivido la noche oscura más fuerte e intensa de la historia, más incluso que Abraham, que ya es decir. Eso lo dice, como digo, Juan Pablo II en esa encíclica Redemptoris Mater. Y en esa misma encíclica, un poco más adelante, dice que María vivió este camino de la fe con cierta fatiga del corazón. Y yo luego me he preguntado muchas veces, ¿pero de dónde le puede venir la fatiga? A nosotros la fatiga nos viene de nuestros pecados, de los apegos que fatigan, que oscurecen, que ensucian. Pero María es purísima. La fatiga no le puede venir de nada de todo eso que nos viene a nosotros. La fatiga del corazón. En el camino de la fe vivió esta noche oscura y esta fatiga del corazón. Yo he encontrado esa respuesta, que no lo dice la encíclica, pero se me ocurre a mí. La fatiga a María le viene, en este camino de la fe, porque está hecha para el cielo, para la visión. Como todos, estamos hechos para la visión. Y vivir en este mundo, pues es vivir un poco a oscuras. Y no deja de ser una lata, aunque la vida es muy bonita, pero porque es un don de Dios para servir a los demás. Pero esa fatiga del corazón, ese hormiguillo continuo en el alma, María lo vivió. Así que no nos extrañe vivirlo nosotros. En el camino de la fe no todos son luces y glorias. En el camino de la fe está la noche oscura, en donde nos fiamos de Dios sin más. Y en el camino de la fe está la fatiga del corazón. Señor, pues muéstrame tu rostro. Y eso es la muerte, ver a Dios cara a cara ya. Bien, pues María nos precede en este aspecto y nos acompaña en estas noches de nuestra vida y entiende la fatiga del corazón, del camino de la fe, porque estamos hechos para ver a Dios. Y hasta que eso llega, pues no hay nada que nos satisfaga del todo. Y hay una fatiga, ya lo hemos meditado en algún otro momento. Bien, pues teniendo en cuenta este marco, comento algunos aspectos de la Virgen que todos conocemos, que la Iglesia nos enseña, es lo que llamamos los privilegios de María. Pero he querido empezar por este aspecto de la fe, porque ahí somos comunes, ella y nosotros. Ella va por delante, claro, y nosotros vamos con ella, pero tenerla a ella es un alivio enorme, porque teniéndola a María es como palpar, cuando uno está en la oscuridad o ciego, saber por dónde va. Ella nos lleva siempre a Jesús, claro. Veamos cada uno de esos privilegios que María tiene
Empezando por el primero que celebramos el 8 de diciembre, la Inmaculada. María, la llena de gracia. Fue el ángel el que la llamó así, que Jaritomene, la requete agraciada. Como he dicho en alguna ocasión, dicho en este lenguaje de la tierra andaluza, guapa, guapísima, llena de gracia. Por tanto, sin pecado, claro. De ahí saca la Iglesia la reflexión. Ella no tuvo pecado, ni siquiera pecado original, pero además ninguno de los pecados que nosotros podamos tener, o los mortales o los pecadores. Es decir, no solo fue librada del pecado original, sino de todos los pecados toda su vida. Por eso, digamos, el paisaje de mirar a María, nosotros que somos pecadores, pues es un alivio enorme. Descansa la vista, mirándola a ella. Pero no porque nosotros proyectamos en ella lo que nosotros no tenemos. No, es que Dios la ha hecho así. Y cuando la miramos, pues es bellísima, ¿no? Me supongo que también en sus portes externos, ¿no? Pero sobre todo su alma, bellísima. Es decir, sin pecado, toda luz, toda lucidez y siempre, ¿no? Contando con esa noche oscura a la que me he referido, que son cosas distintas, ¿no? Pero lo que contemplamos en María es porque Dios a ella se lo ha dado como primicia y nos lo quiere dar a nosotros. Nosotros llegaremos al cielo sin pecado. Lo que a María se le ha dado al comienzo, a nosotros se nos dará al final, pero es lo mismo. En distinta medida, se entiende, claro, porque a ella se le ha dado en una medida superlativa. Pero eso que contemplamos en María y que es tan atractivo, porque la belleza es atrayente, eso Dios te lo quiere conceder a ti y a mí. Y no es solo una esperanza de una ilusión que tú te forjas, es una promesa de Dios para ti. Y la señal te dice, mira, ahí tienes a María, tú mírala a ella y sabes por dónde vas y a dónde vas a llegar. En ella una medida única, lógicamente, y en nosotros nuestra medida. Pero es muy bonito contemplar este aspecto de María, contemplarlo además en nosotros, porque no solamente damos gloria y veneración a María por ser inmaculada, llena de gracia, sin pecado, sino que esa es nuestra meta y nuestro destino personal y nuestro destino pastoral. Nuestro apostolado va a eso, a hacer de los demás llenos de gracia, que vivan en gracia, sin pecado. O sea, nuestra tarea no es, qué sé yo, arreglar el mundo, ¿no? La gente tiene hambre y le damos de comer. Bien, eso está muy bien, es una obra de caridad. Pero la tarea fundamental de nuestra, que engloba todos los objetivos pastorales y apostólicos, es que la gente viva y disfrute de la gracia de Dios, que pasó a venir a este mundo. De manera que, respondiendo a esa gracia, pues llegue a la gloria, a la plenitud, que es la santidad. Luego, la fiesta de la Inmaculada y el título de Inmaculada y este aspecto de María Santísima de la Inmaculada y llena de gracia, es todo un programa pastoral, es un programa de apostolado. Tendremos que hacer muchas cosas en este mundo, sí, ya lo vemos, ¿no? Pero el objetivo está claro, es este, que todos puedan vivir en gracia, participar de la gracia y parecerse a María, que para eso ha venido Jesucristo a este mundo. No ha venido solo para arreglar 4 cosas o 200.000 cosas. Somos colaboradores también en arreglar todas esas cosas. Pero el ansia, el celo apostólico, lo que nos mueve por dentro y por fuera y se nos nota a lejos, va a lo suyo. Y lo suyo es esto,
que todos puedan vivir y disfrutar de la gracia de Dios, que para eso estamos en este mundo. ¿O no es suficiente y gran tristeza pasar años y años y años en esta tierra? Y aunque estamos esperando siempre que Dios pueda intervenir, cambiar el corazón y llevarles a la santidad plena, pero ya es bastante desgracia estar años y años y años en pecado, alejado de Dios y sin disfrutar de los dones de la casa de Dios. Eso ya es una desgracia. Y bueno, pues, ¿cómo no? Se nos notará en nuestra actividad apostólica, pastoral, con los fieles que se nos confían, con los matrimonios, con los niños, con las madres. Sí, yo te echo una mano y voy contigo al médico y te ayudo en el parto y todo lo que tú quieras y te crío el niño, pero lo que quiero es que tú encuentres a Jesucristo. No se lo vamos a decir así, a bocajarro, ¿no? Si llega el caso también, pero vamos, que este es el objetivo que está ahí en nuestro corazón. Que seas parecida a María, que disfrutes del gran regalo que Dios ha hecho a María, dándole a su hijo y te lo quiere dar a ti también. Por eso, pues, nuestra tarea es luchar contra el pecado y ayudar en la lucha que todos han de sostener contra el pecado, para que lleguen a la plenitud de la gracia y disfruten de los dones de Dios, que no lo dejen todo para el cielo, que ya en la tierra se puede disfrutar de las gracias y de los dones de Dios. Otro privilegio, María, madre y virgen. Virgen y madre son dos palabras que se contradicen aparentemente. Es lo que llamamos una paradoja, una contradicción aparente. Entremos en el misterio, que todo el misterio de Dios está lleno de paradojas. Es uno y trino. Y Jesucristo es uno en dos naturalezas. Y María es virgen y madre. Y de pronto dice uno, ¿esto cómo se guisa? ¿Cómo se compone? ¿Cómo se armoniza? Yo creo que algo ya hemos explicado cuando he hablado de la virginidad. La virginidad de María no es, qué sé yo, una merma, una tara. Y ha introducido en la historia, ella y Jesucristo, lo hemos visto en alguna de las pláticas, la virginidad, han introducido un estilo de vida que no es para nada negativo, sino justamente de plenitud de vida, de fecundidad. Por tanto, la virginidad de María, que es parecida a la virginidad del Padre cuando engendra a su Hijo eterno en la eternidad, es una vitalidad como no la ha tenido ninguna mujer en toda la historia. Por eso es una virginidad que desemboca en maternidad, claro. O sea, no es una virginidad en cuanto que no tiene, que ella sí tiene hijo y luego después todos los demás no tienen, no. Nuestra virginidad o celibato se define por una fecundidad superior. Y claro que tenemos hijos, hasta hartarnos de tenerlos que atender, tenerlos que ayudar, tenerlos que llevarlos al cielo. O sea, hijos, todos los que quieras y más, por todos sitios, ¿no? Como me decían, ya lo he dicho, ¿no? Pero no los tienes que dar de comer, vosotras sí, en el hogar tienes que darlos de comer. Digo, bueno, pero tengo que llevarlos al cielo, que no sé qué será más difícil, ¿no? Bueno, lo de llevarlos al cielo es obra de Dios y no sería imposible. Pero sensación o experiencia de paternidad, vamos, pletórica durante toda mi vida y durante vuestra vida entera, así va siendo. Es decir, entrando más en el misterio nos damos cuenta que esta maternidad divina no podía ser otra que la virginal y que esta virginidad desemboca en una fecundidad, en una maternidad. Claro, es vírgenes para ser fecundísimas. Esto es así y esa es María. Por tanto, no es una contradicción. Es virgen y madre. Bueno, pues virgen porque participa de la fecundidad de Dios Padre, que es una fecundidad. También los padres biológicos participan de la fecundidad de Dios. Pero claro, es una fecundidad lógicamente más limitada y más reducida. Gracias a esa fecundidad, que es siempre participación de la fecundidad divina, estamos aquí todos.
y vienen al mundo todo el mundo y todos estamos muy agradecidos a esa fecundidad de Dios que con nuestros padres nos han traído a la tierra. Pero es que esto es otra dimensión, es otro nivel, dirían los chicos, es otra liga, es otra historia, ¿no? La virginidad de María o la virginidad, el celibato al que somos llamados en la Iglesia. No es un celibato o una virginidad para no tener hijos. Al contrario, es un celibato, es una virginidad para una fecundidad que ni siquiera habíamos soñado. Para una plenitud de fecundidad que viene directamente de Dios y que es una vida eterna la que se alumbra en este cauce de virginidad fecunda. Por tanto, no hay contradicción entre virgen y madre en María. Al contrario, lo uno explica lo otro, precisamente. Es una virginidad fecunda y es una maternidad virginal. Y lo celebramos, pues, el 25 de marzo es la Anunciación, el 1 de enero es la maternidad divina, virginal de María. Esta segunda fiesta tiene poco éxito. Ya viene de la reforma litúrgica de los últimos, del Concilio Vaticano II. Bien, yo lo celebro por todo lo alto, pero estando de párroco, percibía que era una fiesta que no calaba, que no llega, que no entra en el pueblo por la inoportunidad del día. El 1 de enero no estamos para virginidades ni para nada. El 1 de enero la gente está para champán y no dormir toda la noche. Eso por las buenas, no me pongo ya por las malas, que no es propio de una meditación, ¿no? Mira que cuando la gente llega a misa el día 1, eso lo he visto en la parroquia, primero hay que suprimir la misa de la mañana, porque no viene nadie, claro, han estado todos toda la noche. Solo hay misa por la tarde, y por la tarde viene la gente con los ojos hinchados y te dice, feliz año nuevo, y se van. Mañana nos veremos otra vez, otro día, ¿no? ¿Es así? Lo cuento así con un poco de chiste, pero a mí me da una pena enorme porque es la fiesta más importante del año litúrgico, más que la Inmaculada. La Inmaculada ha calado muy bien en el pueblo. Llega la Purísima y bueno, en todas las partes de España, ¿no? Donde yo he vivido, pero aquí en Andalucía ya es el colmo. La Purísima. Y en Sevilla ni te cuento ya. Es la Purísima, ¿ya? ¿Qué vamos a decir? O sea, eso sí que ha calado y muy bien, gracias a Dios. Y eso ayuda mucho, ¿no? Pero esta fiesta de la maternidad divina, virginal de María, el 1 de enero, vamos, pasa sin pena ni gloria. Lo más que llega la gente es decir feliz año nuevo. Bueno, ya está, pues seguiremos hasta que Dios cale en el corazón de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo, ¿no? Pero es una fiesta preciosa, porque es esto, todo lo que estoy diciendo. Claro, no nos da tiempo ni nos da ocasión a predicar de nada de esto. El día de Año Nuevo. Pues menudo día. Yo desde que estaba en Toledo, como cura, presbítero, pues animé, y en muchos lugares se ha hecho, a que se celebre la fiesta en el rito hispano. En el rito hispano, esto que estoy diciendo se celebra el 18 de diciembre. Es distinto. Aunque ya van llegando los turrones y los mantecaos y tal y cual, pero todavía estamos en la expectación del parto. Estamos esperando. Han empezado las antífonas de la O. Ese día es Santa María de la O. La expectación del parto, en fin, lo sabemos todos. La gente más sencilla dice, hoy es algo de la Virgen, pero no sé el qué, el 18. Bueno, pues porque viene el calendario hispano-mozárabe, que ese día celebra esto que estoy comentando. No lo deja para el 1 de enero, lo hace 8 días antes, en vez de 8 días después. Y en la liturgia hispana, que además yo suelo celebrar todos los años, en el rito hispano, esta fiesta, pues está compuesta las oraciones por San Ildefonso, y son primorosas y preciosas, ¿no? Sobre la virginidad de María, que nos conceda la virginidad a nosotros, que seamos capaces de vivir con un corazón como el suyo, para acoger a Jesús que viene, etcétera, etcétera. Bueno, ya está, así os hago aficionados a la misa del 18 de diciembre en rito hispano.
porque en el rito romano sigue el ritmo normal, ¿no? Y además va preparándose a la Navidad. Bueno, es un detalle simplemente, porque nosotros no somos quienes tienen que cambiar el calendario. Eso viene dado por la Iglesia y celebramos cuando la Iglesia nos dice. Y yo todos los años de mi vida he celebrado el 1 de enero la fiesta de la maternidad divina de María. Bueno, todos los años de mi vida, no, a partir de la Reforma litúrgica, que yo soy anterior a la Reforma litúrgica, soy del Antiguo Testamento. Bueno, pero contemplemos esto porque Dios quiere en nosotros imprimir estas actitudes de María, esta fecundidad, pero una fecundidad que no viene de nuestras iniciativas o de nuestro poder, sino que es una fecundidad que viene de la iniciativa de Dios, acogida humildemente por cada uno de nosotros. Ahí está todo el campo del apostolado. No somos nosotros los primeros protagonistas, es el Espíritu Santo el que va sugiriéndonos cómo, y nosotros somos colaboradores, somos trabajadores por cuenta ajena. La empresa es de Él, no somos los dueños de este cortijo, ¿no? Es Él el que nos ha llamado a trabajar en su viña y, por tanto, es Él el que, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que dándonos su Espíritu hará fecundas nuestras actuaciones y nuestras actividades apostólicas, ¿no? Y lo acompañaremos con el don de nuestra vida y con la cruz, que ya hemos hablado de ello, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que se produzca, el santo que nacerá de ti se llamará Hijo de Dios. Las obras que salgan de tu apostolado serán de vida eterna, no son para este mundo, porque has concebido virginalmente y da salud virginalmente. Ese es un punto importante también dentro de la virginidad de María. El Concilio II de Constantinopla, a finales del siglo VI, pues define como un dato dogmático de la teología católica que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Me decía a mí una vez uno, compañero, ¿no? Pero si eso es del Ripalda o del Astete, déjate de decir tal y tal. Digo, qué ignorante eres. Pero si esto es del Concilio II de Constantinopla, es un dato dogmático. María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Y qué significa eso? Hay artículos muy bonitos escritos sobre el asunto, ¿no? Y no es fácil explicar, o sea que tampoco yo voy a agotar el tema, pero me quedo con alguna enseñanza, ¿no? María es virgen antes del parto, quiere decir que ha concebido a su hijo por plenitud de vida, no ha necesitado concurso de varón, pero no por el concurso de varón sea malo, no. Por ese concurso hemos venido todos a este mundo y lo ha instituido Dios, o sea que está santificado, ¿no? Pero María ha venido, su hijo ha venido por otro cauce. Esa ha sido la participación directa de la fecundidad superlativa de Dios Padre. No tenemos ahí más que explicar, más que María ha concebido de esa manera. Pero María ha dado a luz virginalmente. Y bueno, ¿eso qué significa? Porque ya digo, es un dato de fe en la historia del dogma. Pues que María no ha retenido, no ha sido posesiva con su hijo. ¿Lo entendéis? A la primera. Porque las madres, y los padres también, pero ahora hablo de las madres, pues suelen ser posesivas. Yo hablo de mi madre, claro, y cada uno tiene la suya, pero que es así, es decir, ellas son, porque no nos han dado a luz virginalmente, nos han dado a luz con mucho dolor, primero, y segundo, como si les arrancaran algo de su ser. Y eso les dura para toda la vida, no se les quita. Es así, es mío, es mía, es así, ese afán posesivo, ¿no? Y creo que es uno de los amores más bonitos de la vida. Y hay mucho en una madre de oblativo, de dar, pero ese toque de posesividad no se lo quita a nadie, a no ser que sea muy generosa y muy santa, y muchas de nuestras madres lo son, claro. Pues María fue así. O sea, María no retuvo a su hijo, sino que lo dio, y lo dio generosamente.
Y eso tuvo incluso repercusiones biológicas. Así es. Es decir, la virginidad de María no solamente fue espiritual, fue corporal. Y fue corporal antes del parto, en el parto y después del parto. Por eso hay una virginidad biológicamente incluso íntegra en María. De ahí se saca, yo concluyo para mí, que muchas de nuestras obras o relaciones pues llevan ese toque de posesión. Cuando uno ha estado en la parroquia anterior, o en el hogar anterior, o la persona, siempre le queda, y es bueno, la relación con las personas que ha tenido, eso está bien. Pero a veces es quererlo retener. Oye, que aquellos son míos, aquel grupo, eso lo hice yo. Eso es ese toque de posesividad que ahí tenemos y que Dios nos irá despojando a lo largo de nuestra vida. Pero la imagen es María, el ejemplo es María. María ha sido pura oblatividad desde el primer momento. Nosotros llegaremos a serlo en su momento, pero hay que pedirlo cada día. Señor, que las obras que salen de mis manos y que son tuyas, no me las apropie, pero ni siquiera afectivamente, de decir, este es mío y muy remío, ¿no? No es tuyo, es mío. Como dicen los niños con los juguetes, ¿no? Es mío. Esa posesividad existe desde pequeños. Pues mirando a María también encontramos y aprendemos esta virtud, la de el amor oblativo. Doy generosamente y ella, eso, que sea lo que tiene que ser, lo que Dios quiere. Y yo, pues durante un tiempo he sido, luego viene otro, luego vendrá otro, que lo harán mejor, y entre todos, pues llevarán a plenitud la obra de Dios, ¿no? Es importante esto, ¿no? El desprendimiento también de las obras buenas que hemos hecho. A imitación de María, pues que ha dado a luz virginalmente. La virginidad afecta también a esa relación con las obras que salen de nuestras manos, y que son muchas y muy buenas, y hemos de estimarlas y darle gracias a Dios, ¿cómo no? Pero tener una relación límpida, oblativa, no posesiva. Bien, otro de los privilegios, tengo que ir terminando, pues es que María, terminado el curso de su vida terrena, fue llevada al cielo. ¿Cuál es la novedad? Pues que su hijo no solamente la ha dado al cielo, como a todos los santos que están en el cielo, sino que se la ha llevado con el cuerpo también. Así como Jesucristo ha resucitado en su cuerpo, su mismo cuerpo, aquel que se depositó en el sepulcro, que después estaba vacío, así María está en el cielo gloriosa con su cuerpo. No solo con su alma, sino con su cuerpo. Ha sido glorificada integralmente, alma y cuerpo. Eso es la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. El 15 de agosto, que es fiesta principal en vuestro instituto, no es solo que la Virgen se fue al cielo. Hay que añadir, se fue al cielo y se llevó su cuerpo. No hay ninguna otra persona humana en la historia. Todo lo demás tienen su cuerpo en la tierra, esperando la resurrección final. Y veneramos el cuerpo y tomamos reliquia de los santos, todo lo que queráis. Pero de María su cuerpo está en el cielo, gloriosa. Es muy bonito esto contemplarlo porque además es el último dogma definido por el Papa Pío XII en el año 1950, el 1 de noviembre. Hemos celebrado el 75 aniversario hace pocos meses, ¿no? Terminado el curso de su vida terrena. Y ahí viene enseguida la curiosidad. ¿Pero murió o no murió? Pues yo respondo, mamá no lo sabe. Es la Iglesia. La Iglesia no nos lo ha dicho. Y no nos lo ha dicho no porque quiera escondernos algo que sabe, sino porque no tiene luz sobre ese punto. Por eso la definición del dogma por parte del Papa Pío XII es: María, terminado el curso de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. Al que le guste, que diga, después de morir fue resucitada.
Pues muy bien, estás en la fe de la Iglesia. Y al que le guste diga, no, María no murió, sino que vino su hijo a por ella el día que tenía que irse al cielo y se la llevó derecha. Estás en la fe de la Iglesia. Por tanto, no discutáis uno con otro en un tema que la Iglesia no ha querido definir. Los hay partidarios de la muerte, los hay no partidarios de la muerte. Bueno, pues ya está. Lo cierto, en cualquier caso, es que María está en el cielo ya en cuerpo y alma. Si murió, pues es que ha resucitado ya, antes que todo lo demás. Y si no murió, pues también su cuerpo ha sido glorificado, antes que el de todos los demás. Diríamos, volvemos a lo del principio, es que en el decreto en el que Dios decidió la encarnación, muerte y resurrección de su Hijo, decidió la existencia, la predestinación de María e incluso su gloriosa asunción a los cielos. Bien, es importante verlo en María y qué es lo que la Iglesia celebra y lo llama con una palabra diferente, asunción, no ascensión. Ascensión es Jesús que sube al cielo por su propio poder. Asunción es que vinieron los ángeles a por ella, se la llevaron. En María la vida cristiana es pasividad y después toda la colaboración activa que ella ha puesto al servicio de la obra redentora. Pero este recibir como primer momento, en eso nos parecemos a ella, todos, porque somos hijos, hemos recibido. Y continuamente toda la dinámica de la vida espiritual es recibir y se pone en funcionamiento pues todo lo operativo en nuestra vida. O sea, no es una pasividad que nos deja muertos. Es una pasividad, es una recepción de Dios y de su gracia que nos pone a tropecientos, ¿no? O sea que María ha puesto toda su vida al servicio de Dios, de Jesucristo y de nosotros, pero lo ha recibido. Ha comenzado recibiéndolo. Por eso nosotros en la vida cristiana lo expresamos con la oración de petición, pedir la gracia. ¿Por qué? Porque se nos tiene que dar. A mí me gustaría, a mí, tal, sí, pues pídelo. Y ya te lo darán cuando te lo dé. En la Asunción se ve claramente cómo María es llevada y glorificada en alma y cuerpo, pero es asunta, es un participio pasivo, es llevada. Lo mismo que el participio pasivo quejaritomene. Es llena de gracia, pero no sino porque ha sido llenada. Es decir, el participio pasivo en la vida de María aparece continuamente. Y con eso, repito, no ha sido inactiva. Es activa y plenamente activa, pero en toda actividad de María, el minuto primero, valga la expresión, o el segundo primero, es pasivo. Y así es en nosotros. Pasa que nosotros a veces estamos lanzados y no nos damos cuenta. Pero luego en la oración darnos cuenta de que es Dios el que precede, acompaña y lleva a plenitud nuestras obras. Y por eso hay que pedirlo continuamente, ¿no? Esto tiene una consecuencia muy bonita y es que como Dios tiene su plan y Él es el que empieza, pues que empiece, está garantizado, que empiece, que me mueva y a poco que Él me mueva yo me pongo a colaborar. Pero es importante porque eso garantiza más la obra de Dios en nosotros que si la obra empezara en nosotros. Porque hay días que no tenemos ganas, hay días que somos perezosos o lerdos o no oímos su llamamiento, que dirá San Ignacio. Pero si su gracia nos precede siempre, hay veces, pum, que te pega el empujón y ya te pones en marcha para todo lo que haya que hacer. Bueno, y no sigo con otros aspectos que en otros momentos explicaba, pero ahora me callo. María, por tanto, va por delante de nosotros y nos acompaña siempre. Y al mirarla es una gozada ver en ella cumplido lo que Dios quiere conceder a nosotros y lo que nos quiere dar en su momento. Por tanto, la afición, devoción a la Virgen
en el pueblo cristiano está más que justificada, porque yo digo en algún momento, eso para las mujeres lo entienden a la primera, los hombres no tanto, y es que tú puedes ir a hacerte un vestido, vamos a poner, ¿no? Pues un vestido de novia o que tienes que ir a una boda, ¿no? Y yo alguna vez lo he visto, ¿no? Que pues van y se compra la tela y el color, y hay que verlo a la luz fuera, a la luz natural, a ver cómo queda. Y luego el modelo no sé cuánto, y este volantito, y este botón, y esto que le hace gracioso, y este pliegue. Y yo no entiendo nada, pero veo todo eso, ¿no? Digo, los hombres somos en eso mucho más prácticos e inmediatos. Vamos y nos ponemos el traje hecho. Y ya está. Si acaso te ajustan de un lado o de otro, pero el traje hecho. No tenemos que andar con tanto relicario. Entonces yo digo, pues que María es, de toda la vida cristiana, es como el traje hecho. Y qué bien le queda. Eso. Bueno, pues es así. Cuando nosotros no sabemos juntar una cosa con otra, tal, bueno, pues miras a María y es que ves la vida cristiana hecha. Por eso el pueblo cristiano tiene esta intuición, que en María no solo encuentra a la madre, que eso tiene un tirón enorme, ¿no? Sino que encuentra toda la vida cristiana resumida. Me parece muy bien que tengan esta intuición. Esa intuición está en el pueblo cristiano y en el pueblo fiel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,